Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 27, del verso 1, dice así la palabra de Dios. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, ¿sí? Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior y fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Hasta aquí la palabra del Señor. Dios se toma su tiempo en cada uno de nosotros, hermanos, también. Se tomó el tiempo en Israel, lo fue formando de la nada, como a nosotros también nos formó de la nada, y ahora ¿quiénes somos? Somos hijos e hijas de Dios. Pero como se tomó el tiempo en Israel, se toma también el tiempo con su iglesia, con cada uno de nosotros, amados hermanos. Porque ya Dios no es un Dios grupal. Si bien Él se manifiesta en el grupo, Dios es un Dios personal. Amén. Él se manifiesta en el grupo, pero Él dijo que ahí donde hay 2 o 3. Él no dijo donde hay muchos. Donde hay muchos voy a estar también, y mucho más todavía, es verdad. Pero donde hay 2 o 3 estoy yo. Así que Dios es un Dios personal, ¿sí? Un Dios que estoy en mi hogar, estoy en mi trabajo, donde me encuentre, levanto mis manos, elevo mi oración al Señor, me arrodillo, le clamo a Dios y Dios me responde, porque Dios va con nosotros, hermano. Esa es la ventaja que hoy tiene la iglesia, que ya no está bajo el yugo, la esclavitud, podemos decir, de la ley, de cumplir todos estos rituales de la ley, sino que estamos bajo la gracia. Amén. Es como que Dios, como digo siempre, me facilitó las cosas. Amén. Para que le pudiera servir en grande manera. Porque hoy es un mundo distinto, hoy es un mundo de muchos desafíos, es un mundo donde debemos de ganar a los perdidos, pero tampoco perder a los ganados. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y aquí el Señor ya, en el libro de Ezequiel, ya de hablar muchas maneras a través del profeta Israel, ya le dice que mi pueblo, o sea, tu pueblo, en otras palabras, tiene que estar preparado porque yo lo voy a utilizar. Yo quiero restablecer esta nación grande y poderosa, donde le conferí el poder a tu padre Abraham, ¿sí? A tu padre Isaac y a tu padre Jacob. Esos son los patriarcas de Ezequiel, los patriarcas de Israel. Dios le habló a esos profetas, a esos hombres de Dios, ¿sí? No profetas, a esos hombres de Dios, para que ellos, ¿sí?, cumplieran el mandato divino del Señor. Amén. Entonces tenía que perfeccionarse. Y ya Israel había venido complicándose, ¿sí? Ya no estaba cumpliendo lo que Dios le había mandado a Israel. Y Dios es un Dios celoso, hermanos. Hasta ahora es celoso el Señor. Amén. Él nos ama, como el padre ama a sus hijos, pero yo creo que tiene mejor amor que nuestros padres, porque Él tiene un celo divino con cada uno de nosotros, ¿sí? Él es celoso, amén. Él ya nos tiene y nos quiere como sus hijos. Y nosotros tenemos que entender ese amor, que a veces nos cuesta comprenderlo y somos un poco indiferentes con el Señor. ¿Cuántas veces yo he sido indiferente con mi padre? ¿Cuántas veces no le he dado el tiempo necesario que Él necesita? Y a veces lo he querido conformar quizás con traer una buena ofrenda o con pagar mi diezmo, que está bien que lo haga porque está dentro de la palabra del Señor. Pero Dios no quiere lo material, Dios quiere tu corazón. Amén. Alabado sea el Señor. Y a veces, sí, un poco indiferente con nuestro Padre y lo dejamos para lo último. Y de ahí nos acordamos. Y a veces nos acordamos cuando tenemos problemas o necesidades, ¿no es así? Amén. Y problemas y necesidades,
cuando no las podemos solucionar, porque mientras las podemos solucionar, mucho menos nos vamos a acordar del Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo. Pero Dios es un Dios celoso, un Padre amoroso que nunca nos va a dejar. Amén. Nosotros nos podemos apartar de Dios y muchos se han apartado del Señor, ¿sí? Pero Dios nunca se va a apartar de nosotros. Él siempre va a estar. Alabado sea Jesús, porque lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Y esa es la garantía que tiene la iglesia, alabado sea Jesucristo, que no la tiene el mundo, ¿sí? Una firma no hecha con manos, sino con su sangre. Aleluya. La sangre de Jesús un día derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros pecadores que no teníamos herencia, ni mucho menos en el cielo, pero por esa muerte y esa resurrección y por aceptarlo y por bautizarlos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados, hoy tenemos herencia con los santos en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Y cada uno de nosotros, hermano, no me quiero ir del tema, pero quiero decirle que tiene una morada ya. Dice que él fue a preparar morada. Amén. Cada uno tiene una morada en los cielos. Y dice que es una casa no hecha por mano de hombre. Así que imagínense, si las casas son lindas, las que hacen los hombres, cuánto más linda va a ser la de Dios. Alabado sea Jesús. Porque el hombre en algo se va a equivocar, pero Dios no se equivoca. Amén. Él es perfecto, amado y nuestro amado. Alabado sea Jesucristo. Y aquí le habla a Ezequiel en esta oportunidad y lo trata de llevar a un extremo de visión. Los profetas se manejaban a través de la voz de Dios, escuchaban la voz del Señor, pero tenían el privilegio de poder tener ese sexto sentido espiritual que la iglesia hoy debe de tener. Nosotros tenemos que desarrollar ese sentido de Dios, de tener un encuentro con el Señor todos los días. Que Dios nos pueda hablar, ¿no es cierto, hermanos? Necesitamos escuchar la voz de Dios, ¿sí? Pero tenemos que generar ese sexto sentido, tenemos que activarlo. Dice que está en nosotros. Ya cuando el Espíritu Santo tomó nuestra vida, ya se despierta ese sentido, pero tenemos que activarlo todos los días. ¿A través de qué? A través de la oración, a través de la palabra, a través de alabar y glorificar su nombre, a través de confiar en Él. Ese sentido se activa y ahí escuchamos la voz de Dios. Y estos profetas se manejaban por visión o por palabra de Dios. Y en esta oportunidad hemos leído, hermano, que lo llevó en visión, dice, a Ezequiel. Y le mostró algo, porque Dios es un Dios que va contra nuestros sentidos humanos. Todo lo que a nosotros nos parece racional, para Dios no es racional. Amén. Por eso dice que el hombre le llama bueno a las cosas que son malas. ¿Sí? Amén. Y Dios es todo lo contrario. ¿Sí? Porque Él sabe del cuidado de nosotros y de sus hijos. Entonces Él lo lleva en visión a Ezequiel y le muestra ese río que salía de la casa de Dios. Y lo lleva en esa visión, cuenta el profeta, y le hace dice la Escritura, ese siervo de Dios, ese ángel del Señor, con un cordel de medir, como mostrándole una señal de algo. Y le dice que empezara a caminar por las aguas. Y por ahí las aguas están en los tobillos. Y por ahí las aguas están en las rodillas. Y por ahí están las aguas en los lomos. Ya, pero va caminando todavía Ezequiel. Pero después ya las aguas tienen un nivel de un río que solamente se tenía que pasar a nado. Amén. Era una visión para Israel. Israel tenía que aprender nuevamente el principio de la ley. Israel tenía que manejarse en los planos de Dios. Ya no era ese pueblo rebelde y contradictor que, como dije, le tocó a Jeremías predicarle que iba a ser destruido porque no se arrepintieron de sus malos actos, de volverse a los dioses paganos, de buscar en otro lugar donde lo tenían todo, la fuente de vida, hermanos. Alabado sea el Señor. Pero claro, Israel quería todas las cosas ya. No quería comprometerse con el Señor, no quería pagar ese precio de fe que Dios le pedía, que no era difícil, simplemente creer y confiar en los tiempos de Dios. Hermanos amados, y no me quisiera ir tampoco del tema en este punto, pero me viene en mente esto que les quiero decir y me lo digo para mí también. Tenemos que saber el tiempo de Dios. ¿O no es así? Tenemos que estar en el tiempo de Dios. A veces somos apresurados como Israel nosotros. A veces le estamos reclamando a Dios cosas que no estamos preparados para recibirlas, hermano. Y yo le digo, Señor, si tú no me la das ahora, es porque no estoy preparado. A veces creo que es así, a veces me parece que es así, pero a mí me parece no es tu parecer, Porque como los cielos
están tan altos de la tierra, así es tus pensamientos con respecto a lo nuestro. Y qué bueno que así fuera, ¿eh? Qué bueno que así es, porque si no sería de esta manera, sería un Dios que fallaría, pero este Dios no falla, hermano. Todo lo que dijo en la Escritura se está cumpliendo a la perfección. Amén. Todo lo que dice este libro sagrado se cumple. Si nosotros le hacemos caso a la palabra de Dios, bien nos va a ir. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Y Israel tenía que pagar ese precio de empezar a caminar nuevamente con el Señor. Y le tocó a Ezequiel llevarle esta profecía a Israel. Después que él la masticó, que él la comió, que él la observó. El precio de servir a Dios. No era muy difícil, sino simplemente comprometerse en la ley de Dios. Pero tenía que experimentar este conocimiento. No podía Israel, porque estamos hablando de un Israel nuevo, no es el Israel que entró en el cautiverio. Ese quedó ahí, ese se fue con sus pecados, con sus rebeliones, con sus incredulidades, si algo había en ellos, quedó ahí en el cautiverio de Babilonia, ¿sí? El que sale es un pueblo nuevo, donde Dios tenía que trabajar de una manera distinta. Si bien la palabra de Dios es la misma, amén, pero Dios utilizaba este método de un progreso, de un avance, mejor dicho, progresivo. Veíamos ya que no era podemos decir, Moisés como líder de Israel, hablándole al pueblo, sujetándose a la voluntad de Dios a través del del siervo de este hombre de Dios, no del profeta, sino de Moisés. Y sujetando a toda la voluntad de Dios para llevarlo. Aquí cada uno de Israel tenía que experimentar a Dios. Es como que ya el Señor le iba demostrando que un día iba a ser este Dios personal. Que ya no iba a ser un Dios exclusivo de un profeta o de un sacerdote, sino iba a ser un Dios personal. Entonces le habla a Ezequiel de esta manera, que tenía que empezar a caminar con él. Y el primer paso, ¿cuál era? La señal de las aguas en los tobillos. Dios no te va a hacer meter primeramente en el río, ni mucho menos que camines también con las aguas en las rodillas. Él lo primero que te va a hacer caminar con las aguas en los tobillos. ¿Sabe para qué? Para que experimentes al Señor. Para que vayas tomando confianza, para que vayas ejercitándote en las cosas de Dios. Las aguas en los tobillos para la iglesia vendría a ser el comienzo del Hijo de Dios en la obra del Señor. ¿Cuántos nuevos hay aquí, hermanos amados? Levante su mano. ¿Cuántos nuevos hay aquí? ¿Cuántos hay de poquito tiempo en el camino de Dios? No me digan que no tienen años, porque yo algunos los conozco. Levante su mano y diría el hermano Walter, ¿y los otros? Gloria a Dios. Entonces, hay hermanos más nuevos, hay hermanos más antiguos, y los más nuevos están caminando con las aguas en los tobillos. Pero no tenemos que apresurarlo a caminar con las aguas en las rodillas, porque el tiempo es de Dios. Si nosotros nos vamos a apresurar a caminar, a entrar en el nivel de agua de las rodillas, no podemos caer. Y cada vez que nos caemos, y eso nos pasó en la vida personal, cuando nos levantamos, ¿no nos duele la caída? ¿No nos cuesta caminar nuevamente? Algunos no se han quedado por unos días en la casa. ¿No nos retrasan apresurarnos en la vida humana? Bueno, ¿cuánto más en las cosas de Dios? Hermanos amados, hay alguien que te pone zancadilla todos los días, que es el enemigo. Si tú quieres caminar con las aguas en las rodillas, vas a fracasar. Tienes que empezar a caminar con las aguas en los tobillos primeramente. Y eso va a llevar su tiempo. Dios se va a tomar tu tiempo. Dios va a ver el crecimiento espiritual que tú vas a tener. Gloria a Dios, para empezar a pasar a la otra etapa. ¿Y cuál es la otra etapa? La que leímos aquí, la que Dios le mostraba a Ezequiel, que le tenía que decir a Israel. Ahora es el tiempo de que empiecen a caminar con las aguas por las rodillas. Y en nuestra vida, hermanos, cuando ya empezamos a caminar con las aguas en la rodilla, ya empieza el compromiso de Dios en nuestra vida. Amén. Alabado sea el Señor. Es como que Dios ya quiere algo más de nosotros. Claro que sí, Dios ya nos está mostrando otra bendición, otro tipo de bendición. Porque no es la misma bendición que nosotros tenemos cuando vinimos al camino de Dios, cuando empezamos a caminar con las aguas en los tobillos, que ya cuando caminamos con las aguas sobre las rodillas o por las rodillas. Amén. Hay un esfuerzo un poco más, ¿no es cierto? Hay un poco de temor quizás, porque no estamos viendo el piso. Ya el agua por las rodillas, vemos con claridad dónde estamos pisando, pero ya cuando caminamos con el agua por las rodillas ya nos cuesta, ya nos vemos la profundidad. ¿Daremos bien el paso?
Pero por eso Dios nos hace caminar con las aguas por las rodillas, porque tenemos que dar pasos confiados con el Señor. Si Dios no te hace caminar por las aguas en las rodillas, no camines. Quédate todavía en los tobillos. Espera un poquito más. Pero si sientes que ya tienes que caminar con las aguas en las rodillas, adelante, hermano, porque está la nueva bendición para tu vida. Al Señor sea toda la... Ha sido un fuerte aplauso para Jesucristo. Como dije, Dios no se atarda, ni se atrasa, ni se adelanta. Dios es exacto, Dios es perfecto. El Señor, hermano, sabe. Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Él conoce nuestro futuro. Mire, si nosotros supiéramos nuestro futuro, de cuántos errores nos salvaríamos. Pero no es así, hermano. Ni Satanás conoce nuestro futuro. Amén. Solamente Dios. Por eso dice el Señor, confía en mí. Ven conmigo. Yo iré adelante, ustedes me seguirán. Nunca nosotros adelante del Señor. El Señor siempre adelante nuestro. Amén. Él es el que da el primer paso y nosotros le seguimos. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando ya empezamos a caminar con las aguas en las rodillas, las cosas son distintas. ¿Por qué? Porque ya tenemos, por un lado, más trabajo para la obra del Señor. Quizás un poco más de compromiso para la obra de Dios, pero también por el otro lado Dios no nos va a dejar desamparados. Dios nos va a agregar conocimiento, nos va a agregar sabiduría. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que sería en el Hijo de Dios caminar con las aguas por las rodillas? ¿Sí? Estar en el 2º año de instituto bíblico. ¿Por qué le hago este ejemplo? Porque ya va adquiriendo más conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Ya lo va conociendo más al Señor. ¿Sí? Amén. Ya se va dando cuenta de lo que dice las Sagradas Escrituras. Ya va empezando a depender más de Dios. Alabado sea Jesucristo. Pero Dios no quiere que ya te quedes ahí con las aguas en las rodillas. No. A Israel le dijo que ya tienes que caminar con las aguas. ¿Hasta dónde? Por los lomos. ¿Y los lomos cuáles son? Las espaldas. Esto. Y ahí ya no ves directamente nada. Ahí ya estás. Pero Dios te hace caminar con las aguas por los lomos cuando tú tienes esa experiencia con el Señor. Amén. Por eso hay una etapa en la vida de los hijos de Dios. Yo he aprendido a través de golpes, hermanos. Quizás nunca escuché este mensaje, ¿sí? Y no lo he puesto en práctica y a veces tropezamos. Y como dije, el dolor nos cuesta, ¿sí? El golpe nos da dolor y nos cuesta después reinsertarlos nuevamente al grupo, ¿sí? Entonces, a través del golpe uno va aprendiendo. Pero cuando escuchamos estos mensajes de parte del Señor, ahí nos sujetamos a la voluntad de Dios y van las cosas saliendo mucho mejor. Ya no tropezamos. Y si tropezamos es a la distancia, no es todos los días, es por ahí. Quizás no nos dimos cuenta, quizás estuvimos descuidados en algo y nos caímos un poquito, pero miramos para atrás y sacamos cuenta y decimos, pero hace tiempo que no caigo. Quiere decir que vine bien. Bueno, ahora voy a sujetarme para no caer por mucho más tiempo. Alabado sea el Señor. Ese es el crecimiento espiritual de cada uno de los hijos de Dios. No nos apresuremos a caminar con las aguas por las rodillas, hermano. No es en el tiempo nuestro. El apóstol Pablo dice, no es de quien se esfuerza. ¿Y sabe por qué lo dijo él? Porque él tuvo que experimentar, hermano, mucho tiempo. El apóstol Pablo no fue apóstol de un día para el otro. Si bien tuvo el privilegio de tener la visión, si bien tuvo el privilegio de escuchar la voz de Dios, de que Ananías le pusiera las manos, él tuvo que ir al desierto. ¿O no es así? Hoy lo escuché por allá. Hoy tuvo que ir al desierto. Amén, testificaron con eso, qué hermoso. Hoy el Señor, Pablo tuvo que ir al desierto, tuvo que tener un encuentro con el Señor entre medio de los pedregales, entre medio de la arena, con los beduinos, con los camellos, no sé con quién. Pero él no fue directamente a predicar la palabra de Dios. Quiere decir que las aguas de las rodillas le costó al apóstol Pablo, amén. Pero después en la obediencia está la bendición de Dios. Eso sí lo aprendí, hermano. Sed obediente es igual a bendición. Desobediencia, letargo, quedarse, retroceder.
Esa es la desobediencia. Pero la obediencia a la palabra de Dios es recibir la bendición en el momento preciso. Entonces el apóstol Pablo, con la sabiduría de Dios y tomando eso como ejemplo de su vida particular, él dijo, no es de quien se esfuerza ni de quien se preocupa de tal manera, en otras palabras, sino de que Dios tiene misericordia. Amén. Y la misericordia de Dios está en que tú empieces a progresar de a poco, que tú empieces a avanzar, ¿sí? Que tú empieces a caminar con el Señor. Amén. ¿Vas a pagar el precio? Claro que sí. No es fácil, alabado sea Jesucristo. Amén. Pero tenemos que hacerlo, empezar a caminar con el Señor. Gloria a Dios. La iglesia debe empezar a caminar con el Señor en este conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí cuando ya usted, hermano y hermana, está con las aguas entre los lomos, vienen otros tipos de bendiciones, otros tipos de luchas también. ¿Y saben por qué, hermano? Otro tipo de lucha distinto quizás a las que el agua en las rodillas o en los tobillos, porque el enemigo está perdiendo algo que no pudo conquistar nuevamente. Y sabe Satanás, que el Señor Jesús lo reprenda, que usted va a ser un gran instrumento en las manos de Dios si empieza a caminar por las aguas, por los lomos. Si es para Cristo, más fuerte. Trate de fuerzas, hermano, hermana. Si es para Cristo, Él se merece toda la honra. El enemigo sabe que si usted empieza a caminar, amén, entre medio de las aguas por los lomos, ya es un estorbo para él y no lo va a poder vencer así nomás. Y lo da por perdido, aunque él nunca deja de maquinar, ¿eh? Él siempre está a la expectativa de poder hacerlo caer, alabado sea el Señor, pero ya va a poner su mira en otro hermano o en otra hermana quizás, y ahí va a atacar. Por eso tratemos de forzarnos y de ahí saltar ese paso de las aguas a las rodillas a caminar con las aguas sobre los lomos. Amén. Y ahí el Señor, bueno, ahí el Señor ya nos agrega los dones espirituales. El don espiritual usted no lo puede lograr de un día para el otro. Es algo que se cultiva dentro de nosotros, los siervos de Dios y siervas del Señor, a través de la fe. Esto se gana a través del conocimiento de la palabra de Dios, de pagar un precio, ¿sí? Amén. Si bien el don está derramado a la iglesia, pero para conseguir un don de Dios tiene que ser una persona o un hermano que tenga, ¿sí?, un acercamiento con Dios. Y eso no es de un día para el otro. Eso se va haciendo. Que Dios lo puede utilizar un día porque vio gracia en usted y su fe en ese momento hizo un pico de, no sé, de rating tremendo. Y Dios vio ahí, lo utilizó, pero no se jacte por eso, ¿eh? El don de Dios se va a manifestar en su vida cuando usted tenga un pleno conocimiento de las cosas del Señor. Y si no, Pablo no hubiese dicho lo que dijo, ¿o no es así? ¿No pasó el tiempo que pasó Pablo? 14 años después vino con Pedro recién. No fue un día, no fue 2 días. Tremendo. Amén. Y después sí salió a predicar la palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo. No quiere decir que vamos a estar 14 años quizás acá en camino de salvación dando vuelta o en guardia vieja dando vuelta. No. No es esto, es así. Pero Pablo nos da la pauta que dice que aquel que se esfuerza y es valiente, Dios va a estar con él. Amén. Pero en el tiempo de Dios. Cuando queremos hacer las cosas humanamente hubo muchos fracasos, lamentablemente, por querer ya de los tobillos empezar a meterse en el mar o en el río, a nadar. Y no es así, hermano. Te puedes ahogar. El enemigo sabe tu condición espiritual y puede jugar contigo. Es tremendo. Es tremendo. El querer progresar, saltar de un día para el otro sin pagar el precio, es lamentable, pero el enemigo te puede quitar de la iglesia. Por eso caminemos con sabiduría, caminemos en el tiempo del Señor. Amén. Y cuando tú ya camines con el agua sobre los lomos, ahí el Señor te va a facultar de esos dones y te va a utilizar, te va a llevar a tantos lugares para que seas de instrumento en sus manos. Te va a decir, bueno, ahora empieza a nadar. Porque ya no vas a apoyar los pies. Si apoyas los pies ya te vas a ahogar. Ahora quiero que tú nades en el río de Dios. Amén. Y va a llegar ese momento en nuestra vida si el Señor no viene antes. Pero tenemos que empezar a caminar con el Señor en los tiempos de Dios. Y esta iglesia, hermano, ya es el tiempo, empieza a caminar en el tiempo del Señor. Ya se organizó. No fue 1 año atrás, no fueron 2 años atrás, sino en el tiempo de Dios. Amén.
empezó a caminar en la música, en la alabanza, en la predicación, sí, en el trabajo misionero, en el trabajo secular, gloria a Dios, para la obra del Señor, Dios fue preparando. ¿Y eso por qué? Porque la iglesia empezó a caminar con las aguas en los tobillos, a caminar con las aguas en las rodillas, y ahora yo creo que esta iglesia empezó a nadar. Ya empezó a nadar. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Si es para Cristo, más fuerte.